Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy le ofrecemos el caso del procedimiento especial sancionador del PRI en Sonora. Y es que resulta que un militante del PRI en Sonora denunció la omisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de resolver en tiempo y forma un procedimiento especial sancionador. La Sala Superior del Tribunal Electoral, al conocer de este asunto, hizo un análisis exhaustivo y minucioso y ordenó que de manera inmediata se llevaran a cabo las diligencias necesarias y suficientes para saber si se admitía o se desechaba. En el estudio de las sentencias a debate acompañan a Pedro Lara Aymalo, el maestro Luis Mauricio Rangel Argüelles de la Universidad Nacional Autónoma de México. También lo acompaña el licenciado Hugo Valderas Alfonseca, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza. Yo soy Lucy Farías y lo invito a que se quede con nosotros aquí en las sentencias a debate. Bienvenidos sean todas y todos a su programa La Sentencia a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, agradecemos la presentación que ha realizado Lucy Farías de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis, Hugo. Gracias por estar en este programa y, por supuesto, gracias a ustedes que nos están viendo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador número 8 de este año, relativo a una denuncia que se presentó en contra de una senadora priista por el estado de Sonora, si no me equivoco. Y bueno, pues la cuestión era precisamente la omisión de dar trámite a la denuncia correspondiente dentro del procedimiento especial sancionador. Y como es costumbre, Hugo, te vamos a pedir que nos pongas un poco en contexto los precedentes de este asunto, cómo llegas a la superior y qué es lo que se argumentan. Sí, por supuesto, muchas gracias. Primero, como bien lo dijiste, la denunciada es una senadora del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora. Curiosamente también el denunciante es un militante priista y así se presenta ante nosotros. Él presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral el 2 de noviembre, una denuncia por diversa difusión de propaganda electoral, tanto en radio, en televisión, como en la ciudad de Hermosillo. A través de espectaculares. Espectaculares, ¿no? Exactamente. Presenta la denuncia el 2 de noviembre y viene acá el día 11 de noviembre presentando su recurso de revisión porque no se le había resuelto el admitir o desechar dicha denuncia. En ese tramo hay muchas actuaciones, inclusive un rap anterior que habíamos recibido acá porque venía quejándose que tampoco se habían dado las medidas cautelares que él había solicitado, pero en contexto es ¿no? O sea, son 10 días que no se le había resuelto sobre este asunto, cuando la ley nos menciona que son 24 horas, ¿no? Que tenía que resolver la denuncia o la admisión de su queja, ¿no? Entonces ese es el contexto en grandes rasgos, ¿no? Claro, y dada la naturaleza, al final de cuentas, cuyos precedentes además son, pues, en cierto sentido atribuibles a la jurisprudencia de este tribunal, que en 2007 se diversificó el procedimiento sancionador en especial y ordinario, creo que reviste suma importancia, ¿no? Es una cuestión relativamente novedosa porque tenemos recién integrada la sala especializada, que es la que se encarga precisamente de resolver en el ámbito jurisdiccional este tipo de recursos, y creo que pues estamos de alguna manera todavía en la construcción de ese camino a través de los precedentes que genera este órgano jurisdiccional,
y un poco para saber pues, por dónde van las cosas. Luis, ¿qué te pareció en principio a través del estudio de esta sentencia, los planteamientos originalmente, ya no de cómo se soluciona, sino del problema mismo, que creo que lo veremos replicado muy seguramente en el contexto de este nuevo modelo tras la reforma constitucional de este año? Sí, muy interesante, ¿no? Digo, y como toda cuestión novedosa, pues requiere irse poco a poco tratando, ¿no? Y a través de los criterios que se vayan sentando, pues ir entendiendo la naturaleza de este tipo de procedimientos. Importante, pues desde el punto de vista de que la reconfiguración legal, ¿no? de este tipo de investigaciones o denuncias, también la trascendencia de los hechos que son materia de las denuncias, ¿no? A través del procedimiento especial sancionador. Estábamos viendo que este tipo de procedimiento fue configurado de una manera de forma tal que sea breve o sumario el tratamiento de la denuncia, ¿no? Y la indagatoria, ¿no? De los hechos que son materia de este tipo de procedimientos. La solución que se da, pues también aporta, ¿no? Va aportando poco a poco en esta situación. Creo yo que desentrañar la finalidad que se persigue a través de esta normatividad de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es importante. Aquí se delimitan algunas cuestiones del marco normativo, ¿no? Que rige esta figura. Se hace una dilucidación de los tiempos, sobre todo porque el punto a dilucidar son los tiempos, ¿no? En los que se debe, digamos, recabar esta información contra lo que podría ser también la cuestión, o más bien analizar paralelamente a los tiempos de la premura, pero también indagar debidamente la investigación de este tipo de hechos, ¿no? Que probablemente podrían resultar o trastocar un procedimiento electoral, ¿no? Claro, y creo que al final de cuentas el meollo precisamente de la sentencia, y que se debatió largamente en la sesión pública correspondiente, es de alguna manera encontrar el equilibrio entre la exhaustividad y la inmediatez en la resolución de este tipo de recursos, porque, bueno, quienes nos acompañan saben perfectamente que la labor de resolver este tipo de conflictos, pues tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, no es una labor sencilla. Es decir, son procedimientos por lo general complejos, sobre todo respecto del material probatorio y el tratamiento que se le da para finalmente pues, dictar las medidas cautelares, en este caso si son procedentes, admitir el propio recurso, que ya es precisamente la cuestión que se debate como punto central y que obedece a ciertos tiempos que evidentemente van pues, por una vía lo más ágil posible, y en esa ejecutividad de las decisiones que se deben de tomar dentro de un procedimiento especial sancionador, el tiempo es fundamental. Sabemos que evidentemente se está protegiendo la equidad en la posible contienda electoral, en este caso pues hablamos nada más de manera hipotética, no sabemos realmente si esta senadora puede contender, presumiblemente sí, y de ahí que devenga precisamente la protección del bien jurídico tutelado, que es la equidad en la contienda. ¿Cuáles fueron en este caso las cuestiones principales desde el punto de vista del marco constitucional, legal y convencional en su caso, para poder argumentar un poco en el sentido en el que se hizo en la sentencia, digamos, el marco normativo general? Sí, claro, Pedro. Mira, lo primero que hay que entender es que a partir de la reforma de febrero y del 10 de febrero constitucional y la de mayo de la ley general, la confección que nos dieron los legisladores de este procedimiento especial sancionador tenía esa finalidad, ¿no? Expeditez, ¿no? Porque bien lo decían los magistrados el día de ayer en la sesión, llegaban procedimientos especiales sancionados a resolverse 2 o 3 años después, entonces ya no tenía ningún sentido, ¿no? Lo que protegemos aquí es la equidad en la contienda, entonces creo que esa fue la visión principal de los legisladores en la reforma. Ahora bien, la base tercera del artículo 41, en el apartado D, nos le da esa vida, ¿no? A esos procedimientos, inclusive en la Constitución dice de manera expedita, ¿no? Sumarios expedito es la palabra que maneja. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dota en el 470 de este procedimiento. Expedito, sumario en toda la extensión de la palabra. Sumarísimo, ¿no? podríamos Sumarísimo, decir. dicen claro. los magistrados también. 24 horas para admitir una queja, una denuncia. Entendamos también que la materia o la sustancia de estas denuncias es, como bien tú lo decías, es complicado porque estamos hablando de impactos en radio y televisión. Cuestión que es difícil integrar, que un ciudadano pueda tener esa información completa, ¿sí me explico? Y entonces integrar que una persona vaya y presente una queja ante el INE y tenga todo el acervo probatorio es complicado, o sea, es muy complicado.
Obviamente aquí, seguro el profesionalismo de la unidad técnica de lo contencioso va a suplir esta parte, pero sí tenemos que entender que las 24 horas es un tiempo muy, muy corto para todo esto. Y cuando nos denuncian, por ejemplo, espectaculares, ¿no? En este caso nos denunciaban espectaculares, presentaron la denuncia y tenían que realizarse diligencias forzosamente para constatar que había en estos espectaculares, y en el expediente así estaba. Se realizaron inmediatamente el siguiente día, allá en Sonora se mandaron a hacer todas estas inspecciones, ¿no? Entonces, pero sí tenemos, y el proyecto es lo que creo que sí toma en consideración todas las actuaciones que realizó el INE respecto a esto. O sea, no hubo una inactividad de 10 días de que no quiso resolver, no, había una serie de diligencias diarias, y inclusive el 10 de noviembre, un día antes que interpusiera el recurso el señor Rafael Briceño Cota, había diligencias, ¿no? Y con una lógica de entender lo que la denuncia tenía, no eran diligencias innecesarias, ¿no? O sea, el pedirle, por ejemplo, a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos que informara el monitoreo sobre eso, tenía lógica, era congruente con la base de la denuncia. Entonces, ese contexto constitucional que nos da el 41 base tercera y también el artículo 470 de la Ley General de Instituciones, es una cuestión que debemos entender, y debemos lograr un balance, como bien lo decías tú, un balance entre la expeditez y la exhaustividad, ¿no? Creo que eso es lo que el proyecto, al final de cuentas, es lo que tomamos muy en consideración lo que había hecho el INE, pero también tenemos que apreciar lo que es las 24 horas de resolver, ¿no? Entonces creo que eso es lo que el proyecto precisamente se basó y logró finalmente, ¿no? Claro, porque además es importante resaltar para nuestro público que la cuestión de admitir o desechar un recurso pues obedece precisamente no solo a las cuestiones formales que se exigen para la presentación de dicho recurso, ¿no? Decían, bueno, pues hay que cumplir con los requisitos mínimos para poder señalar cuál es el acto impugnado, las condiciones de modo, tiempo y lugar, etcétera. Y todo eso es precisamente lo que a la autoridad administrativa le da pie a poder admitir o no el recurso que se está presentando. En este caso, una denuncia por difusión segundo informe de la senadora en cuestión, ¿no? Y es importante porque, bueno, pues sabemos que en este país durante mucho tiempo ha habido actos anticipados de precampaña y de campaña que efectivamente han tenido incidencia en los resultados de un proceso electoral, ¿no? Y de lo que se trata, y creo que los legisladores lo plantearon muy bien, incluso en la respectiva exposición de motivos, pues se trataba de que se atajara de la manera más inmediata posible este tipo de abusos del uso de los medios de comunicación, particularmente radio y televisión, que son también las vías que definen de alguna manera la procedencia del recurso especial sancionador, a diferencia del ordinario, ¿no?, que tiene otros tiempos. Pero como bien decías, Hugo, tenemos recursos especiales sancionadores que se han resuelto en muchísimo más tiempo que los ordinarios. Sí, por supuesto. Y la cuestión aquí, en este caso, Luis, creo que es integrar de alguna manera, de manera global, en un mecanismo capaz de poder proteger los bienes jurídicos que en este momento señala tanto la Constitución como las leyes respectivas, pues la forma en la que se difunden las labores de los propios funcionarios públicos y cómo podrían incidir en una posible contienda electoral, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? Todo lo que es la regulación de este procedimiento especial sancionador. Quisiera hacer un poquito énfasis en lo que son las medidas cautelares, ¿no? Porque por un lado tenemos que está un plazo brevísimo de 24 horas que se señala para efecto de admitir o desechar la denuncia. En abundamiento de esto, el reglamento de quejas y denuncias habla de que podrían desarrollarse algunas diligencias preliminares para efecto de la debida integración antes de admitir o desechar la denuncia. Paralelamente a ello, las medidas cautelares yo creo que aquí cobran especial relevancia para el efecto de evitar esos daños que se podrían propiciar a quien está en la contienda electoral. Entonces, aquí importante es que, si bien es cierto, es sumarísimo o brevísimo, ¿no?, este procedimiento, pero por otro lado, de manera paralela, las medidas cautelares sí ayudan muchísimo en evitar ese daño. Por eso está configurado como tal el procedimiento, para evitar este daño y esa desigualdad, ¿no?, e inequidad en las campañas electorales. Entonces, en el caso concreto, veo que a veces la realidad rebasa a la norma, ¿no? Porque aquí, como decía Hugo, se requirió realizar una serie de diligencias, inspecciones oculares, requerimiento de informes, etcétera, que le llevó a la autoridad cerca del 3 de noviembre hasta el 10, 7 días, para efecto de integrar una cuestión más o menos coherente o congruente, que sea, digamos, susceptible de dar o llevar alguna denuncia
de probable responsabilidad o infracciones a la ley electoral, ¿no? Entonces, 7 días nos indican, en el caso concreto, que los 24 están rebasados plenamente, ¿no? Claro. Y 7 días tampoco se me hace un plazo excesivo para integrar digamos, una denuncia. No se me hace excesivo. Lo importante aquí en el recurso, aquí viene el punto de lo que es el recurso, es que sirve o incide en la situación de que se dice por parte de la Sala Superior de que ya se culminen estas diligencias y se continúe con el procedimiento respectivo, ¿no? Claro, creo que eso podría llegar en algún momento, dada la complejidad de este tipo de asuntos que por lo general al final pues, desembocan en una denuncia. Lo complejo y lo que podría llegar a tener incidencia en un contexto jurídico político electoral de gran calado sería precisamente el admitir denuncias que no cumplieran con esos requisitos mínimos para poder efectivamente hacer procedente el resultado, por lo menos en el área administrativa, del procedimiento sancionador. O por el otro lado, ¿no? En el extremo opuesto, desechar una denuncia que con una labor de indagación mínima podría finalmente estar justificada su admisión. Y el equilibrio de esto es realmente lo difícil, que es lo que creo que en este caso hace muy bien la sentencia, y si ustedes lo comparten, pues creo que es el equilibrio entre todo el sistema normativo que regula precisamente estos procedimientos, en atención, por supuesto, a los bienes jurídicos tutelados, y en atención además a la inmediatez con que los medios de comunicación pueden transmitir la información de tal manera que la balanza en las preferencias electorales se pudiera ver trastocada en un sentido ilegal o inconstitucional en determinadas circunstancias y vulnerara precisamente la equidad de la propia contienda. Una de las cuestiones que precisamente se debatieron en la sesión pública era el asunto de cómo podíamos nosotros, pues teniendo un precepto legal, que en este caso sería no el 470, sino el 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que nos fija precisamente esas 24 horas, y las dificultades materiales que enfrenta en este caso el órgano administrativo, que dentro de lo que es el propio procedimiento tendrá que integrar ese expediente y consignarlo a la sala especializada para que ya en el ámbito jurisdiccional se resuelva lo conducente, ¿no? Pedro, si me lo permites, creo que es importante aquí hacer un contexto completo de cómo es el procedimiento. El procedimiento inicia obviamente con la denuncia que presente una persona, un partido político, quien lo considera así. Tiene 24 horas la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE para admitir o desechar. Si admite, tiene que citar, emplazar a los denunciados y al denunciante para en 48 horas para llevar una audiencia que inclusive es peculiar, no puede detenerse. Así dura 24 horas la audiencia, no puede detenerse, ¿no? Terminada la audiencia, dice la legislación, de forma inmediata tiene que pasarse a la sala regional especializada a efecto de ponerlo en estado de resolución, y la sala regional especializada también tiene un plazo brevísimo. 24 horas para que el presidente lo remita al magistrado ponente, 48 para que el magistrado ponente proyecte la sentencia, 24 horas para resolver. Si ustedes se fijan, tenemos 7 días, siete días desde la presentación de la denuncia hasta que la sala regional especializada de este tribunal emita la sentencia. Es un plazo que, bueno, no sé materialmente, porque no va a ser una denuncia la que tengan, o sea, van a empezar las campañas y no va a ser una denuncia. Claro. Entonces también creo que esa parte fue la que se trató de ser sensible. Creo que el modelo democrático que tenemos, este nuevo modelo, no es una visión que tenga el INE y una visión que tenga el tribunal. Creo que tenemos que compaginarlo. Y si no respetamos, por ejemplo, esta facultad investigadora que tenemos, también el procedimiento no va a cumplir sus fines que tiene el legislador que se propuso, ¿no? Creo que más que una naturaleza sumaria del procedimiento, tiene que valorarse lo que está protegiendo, ¿no? Los de la equidad en la contienda, las elecciones libres auténticas, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que poner en contexto que vimos en la sentencia, ¿no? Y por eso ahí respetamos todo lo que fue sus diligencias, y inclusive en el resolutivo ponemos eso. Termina las diligencias que ya tienes, no estamos anulándolas, y emite la resolución que en derecho proceda, ¿no? Que es la admisión o desechamiento, ¿no? Claro. Sí, lo que decíamos en un principio, aquí se trata de poner en el justo equilibrio la inmediatez frente a la exhaustividad, y esa exhaustividad requiere que se hagan las investigaciones mínimas necesarias para poder decidir si se admite o no. Sí. Y creo que, bueno, pues nos encontramos al final de cuentas siempre con
esos pequeños agujeros negros en medio del desarrollo legislativo de este país, y más con tantas reformas como hemos tenido a partir de pues, los últimos 4 años, podemos decir, de 2011 para acá, más o menos. Y que han hecho pues, que el sistema electoral, la regulación normativa del sistema electoral en México, que son el soporte de la democracia materialmente hablando, pues sean cada vez más complejas. Y la integración, además de esa complejidad, es precisamente el reto que creo que un órgano jurisdiccional, como es el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, tiene que resolver de manera conjunta y de manera armónica. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pues estamos nuevamente con ustedes después de nuestro corte y me gustaría un poco que situáramos en contexto a la audiencia respecto de, pues, de esas dificultades precisamente de encontrar el equilibrio entre la exhaustividad y la inmediatez, dada la complejidad, ¿no? Y un poco que nos cuentes cuáles son las labores que tiene que realizar, por un principio, la autoridad administrativa, que se encarga pues, de la sustanciación y la integración de este expediente para después pues, mandarlo a la sala especializada, y todas las cosas que se tienen que hacer finalmente para poder preparar precisamente el insumo sobre el cual va a trabajar ya la instancia jurisdiccional. Claro. Sobre todo tenemos que entender que la legislación sí le pone una carga al denunciante. Tiene que poner en contexto lo que son los hechos, modo, tiempo, lugar. Tiene que aportar las pruebas suficientes para que esta denuncia pueda tener un buen camino. Sin embargo, también no podemos ignorar que la facultad investigadora que tiene el Instituto Nacional Electoral le faculta en esas 24 horas para poder realizar cualquier diligencia a manera de integrar bien la denuncia. También, como lo mencionaba Luis, el artículo 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias permite esta posibilidad de realizar una investigación, le dicen ahí, preliminar, para poder integrar la denuncia. Estamos hablando de que inmediatamente que recibe el INE tiene 24 horas para revisar si está bien integrada esa denuncia y 48 también para dictar, proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias una posible medida cautelar, ¿no? Dependiendo del contexto y de la naturaleza de la denuncia. En este caso en específico, por ejemplo,
no se otorgaron, se declararon improcedentes. La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que no había lugar a otorgar estas medidas cautelares que pretendía el recurrente. Aparte de eso, bueno, citar a la audiencia de pruebas y alegatos. Ya, una vez integrada a las 48 horas, emplazar a los denunciantes y al denunciado para que, a efecto de que concurran a una audiencia que va a ser también todo se tiene que desahogar ahí. También tenemos que entender que las pruebas que se piden aquí pues son nada más las técnicas, en este caso por la cuestión de los monitoreos y pruebas que no implican un mayor desahogo, ¿no? No estamos hablando de confesionales, no estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, sí, el acervo probatorio es mucho más sencillo de desahogar, ¿no? También tenemos que entender ese punto. Una vez que termina la audiencia, de forma inmediata tiene que mandarlo como le dijimos, a la sala regional especializada. En este inter, bueno, hay una comunicación siempre entre el INE y la sala regional especializada. Inclusive se firmaron convenios de colaboración, claro, para darle mayor celeridad a estas cosas. La sala regional especializada está avisada, de hecho, de que se presentó una denuncia para que tengan el contexto de lo que se le viene, ¿no? Para poder resolver. Igual todo lo que se va integrando en el expediente se sube a una cuestión de internet para que también la sala regional vaya viendo, ¿no? La integración de la evaluación, porque tenemos que entender que 24 horas también para que la sala revise todo un expediente, pues es complicado, ¿no? Ya que la recibe, va a proponer el magistrado ponente su proyecto. Igual, 48 horas para proponer y analizar todo un expediente, pues es complicado, ¿no? Tenemos que entender ese punto. Todas estas diligencias siempre tienen que cuidar aparte el debido proceso, tienen que cuidar aparte otras cuestiones que sabemos que los procedimientos especiales sancionadores tienen que proteger, ¿no? No podemos ignorar que por la cuestión de la inmediatez o la expeditez nos vamos a violar garantías de cualquier persona, ¿no? Creo que también eso tenemos que tener el contexto y es importantísimo, ¿no? Una vez ya resuelto, emitida la resolución, tenemos esta probabilidad de que se revise en la sala superior esa resolución. Aún no hemos tenido ahorita una resolución final para revisar acá. Hemos tenido, como este caso, en la integración del procedimiento, pues hemos venido revisando todas las diligencias que se han llevado a cabo, pero todavía no llegamos a la sustancia, ¿no? Entonces, claro, ese ha sido el contexto. Y creo que pues, finalmente el recurso de revisión sobre el procedimiento especial sancionador tiene precisamente ese objetivo, ¿no? Poder impugnar pues, las cuestiones relativas precisamente a ese inicio del procedimiento y también pues, vigilar que todo sea acorde a derecho, ¿no? Pero Luis mencionaba una cuestión muy importante precisamente respecto de las medidas cautelares. Digo, al final de cuentas se negaron esas medidas cautelares, aún así el actor viene alegando la omisión del cumplimiento del artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y dado el contexto que tú nos explicabas, Luis, de la complejidad material, es decir, la cuestión de la realidad pura y dura que tienen que enfrentar los órganos tanto administrativos como jurisdiccionales, y dada la complejidad y la inmediatez de los elementos que se están manejando, probablemente, y eso pues es quizá especular mucho hacia el futuro, pero probablemente sea también un precedente como el de 2007, en el que se escindió ese procedimiento sancionador en dos vías, una de, pues, digámoslo así, sumaria y la ordinaria. Pero nos seguimos enfrentando con el problema de ser pues lo suficientemente exhaustivos y coherentes jurídicamente con aquello que se resuelva en cada una de las etapas del proceso, ¿no? Así es. Sí, bien importante seguir a través de las sentencias, ¿no? Delimitando criterios para efecto de, pues, digamos, dar mejores certezas a la autoridad, sobre todo que está, digamos, implementando ese tipo de procedimientos, son nuevos. Como tales, yo creo que un procedimiento nuevo se explicaría también a la luz de haciendo un parangón con otro tipo de procedimientos de indagatorias. Por ejemplo, yo creo que se podría explicar bien aparente conflicto. Aparente conflicto yo digo porque se puede compaginar lo que es la prontitud de lo que es, digamos, porque estas diligencias, si no se integran debidamente con oportunidad, no van a servir de nada. Por otro lado, también tenemos el dilema de que si no se recaban los elementos de prueba mínimos necesarios, porque es una investigación finalmente, ya el que va a decidir es la sala especializada. Si no se cuenta con ellos, también no tendría un final feliz esto, ¿no? O sea, no se investigaría la verdad de los hechos. Entonces, aquí tenemos esta disyuntiva, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de las averiguaciones previas para la investigación de un delito, ¿qué se ha hecho o qué ha pasado? Pues tenemos que aquí hay una persona privada de la libertad y por lo tanto, como las personas están privadas de la libertad, son muy sumarios las averiguaciones previas y hay un detenido. Pero ¿qué ha pasado? La existencia del arraigo nos da una idea de que la autoridad, a pesar de que las personas están detenidas, también requiere más tiempo para integrar. Ese es un punto que en la materia penal nos explica muy bien al reto que se va a enfrentar la materia electoral. Es decir, para integrar estas conductas, ¿verdad?, esta propaganda que se puede hacer ilícitamente para desequilibrar la contienda electoral, es muy importante investigar y oportunamente. Es importante investigar y oportunamente. Por lo tanto, el hecho de que se vea en la realidad de que es complejo recabar los elementos de prueba mínimos para efecto de integrar una denuncia, nos va a dar finalmente como consecuencia, y digo, y estamos aquí haciéndole al adivino, ¿verdad?, un poquito, es que la interpretación de estos artículos sea más laxa y pues nos dé una idea de que sobre el punto de lo que es la premura está la debida integración de los procedimientos, ¿no? Claro, en la medida de lo razonable, ¿no? Aquí lo razonable es cuáles son, digamos, las diligencias razonables, mínimas, necesarias que se tienen que desarrollar para investigar sobre todo estas cuestiones de radio y televisión, ¿no? Y aquí hay información confidencial de por medio, hay información que no está a la mano del denunciante, ¿no? Para recabar todo eso yo creo que se me hace los un monitoreos que realiza el instituto, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión fundamental y creo que se debatió largamente en la sesión pública correspondiente y es hasta dónde realmente la unidad, en este caso la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, tiene esa obligación de ser pues un órgano investigador, ¿no? Porque una cuestión es las indagatorias previas, digamos, mínimas para darle procedencia o no a ese recurso, y otra cosa es que suplan necesariamente al quejoso en toda la cuestión de aportar los elementos probatorios, ¿no? Y creo que también es otro de los factores en los que se debe de encontrar cierto equilibrio, es decir, no darle absolutamente toda la responsabilidad, en este caso a la autoridad responsable, que es la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, ni tampoco dejar en la imposibilidad de que se prueben determinadas cosas por parte de los actores, ¿no?, de los ciudadanos que vienen y presentan, como en este caso, un recurso frente a un procedimiento administrativo. Y la cuestión no es nada fácil, ¿no? Creo que precisamente en la sentencia se pondera muy bien esto y fue elemento de debate central precisamente de la sesión pública correspondiente. Sí, claro. Mira, yo creo que la intención del legislador precisamente fue esta, o sea, te decía yo, la carga, sí le está poniendo una carga al denunciante, sí le está poniendo, porque también de repente podemos tener muchas denuncias que pues, al fin está el INE para que investigue, ¿no? Creo que aquí esta parte también es una corresponsabilidad entre el denunciante y el INE. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues yo creo que cada caso lo va a ir, esa es la ventaja que tenemos acá también nosotros como tribunal. Vamos a estar a golpe de sentencia, o sea, cada sentencia, dijeron los magistrados, es una cuestión pedagógica, vamos a ir resolviendo conforme se vaya dando las cosas, porque ver un panorama general a los casos concretos que haya, yo creo que es muy complicado. Sin embargo, creo que este tribunal tiene la experiencia, tiene todo este acervo de una visión política completa, entonces yo creo que ahí se va a lograr, finalmente se va a lograr. Este es el rebocho y creo que faltan muchos, ¿no? O sea, la sentencia lo que intentó fue dar una base de cómo podría ser este término medio, ¿no? Respetamos todas las diligencias que hubo en las sentencias, inclusive se relatan cada una de las diligencias, porque tampoco podemos nosotros ignorar esa facultad de investigación que tiene el INE, porque en el momento que nosotros anulemos eso, pues entonces también la unidad que va a ser nada más una oficialidad de partes, yo creo que... Sí, no, mero trámite. Creo que tampoco es la intención que tiene el legislador. Entonces, en esta nueva o híbrido que mencionaba de estar entre la unidad técnica administrativa y el órgano jurisdiccional,
creo que se puede lograr esa compaginación perfecta y lo vamos a lograr, estoy seguro de eso. Claro, acabas de mencionar alguna cuestión que a mí siempre me ha parecido fundamental respecto a las resoluciones de este tribunal, y es la pedagogía, y digo, utilizamos el término pedagogía porque creo que es muy apropiado. Estamos de alguna manera ilustrando, tratando de enseñar cuál sería el camino pues más apropiado para poder atacar asuntos dentro de la concreción que cada uno en particular tiene, por supuesto, porque o sea, no se pueden resolver de manera genérica todos los asuntos de una misma naturaleza o recursos de un mismo tipo, porque cada uno tiene particularidades y a veces verdaderamente peleagudas, ¿no? Una cuestión que a mí me gustó mucho y que lo dijo precisamente el magistrado ponente, el magistrado Carrasco, también el magistrado Penagos lo mencionó, es precisamente esa pedagogía. ¿Tú crees, Luis, que finalmente un órgano jurisdiccional tiene entre sus, ya no digo competencias, entre sus obligaciones el hecho de emitir sentencias que puedan ser ilustrativas y un poco, pues, trazar la directriz de por dónde van más o menos las cosas, hablando de los problemas concretos y tal como se dan materialmente? Sí, creo que sí, y es muy acertado tu comentario. Aquí la cuestión de legitimación de los tribunales va muy de la mano con lo que es la enseñanza en cada caso, sobre todo emblemático, ¿no? Este es un caso emblemático, es caso primero, van sentando criterio y seguramente hay una nueva reflexión a todo esto, ¿no? Y es digamos, aquí el operador jurídico lo que está haciendo es aportando para el derecho, ¿no? Inclusive el hecho de que a través de estos programas se discutan las sentencias es parte de llevar al justiciable, ¿no? Digamos, este mensaje, ¿no? ¿Cuál es la línea? Inclusive hay una ideología que subyace a todo esto, en la que va, digamos, trazando criterios el Tribunal Electoral. Yo creo que es muy importante lo pedagógico de estas sentencias y bueno, pues te digo, finalmente eso va de la mano con la legitimación y la credibilidad de un órgano jurisdiccional, ¿no? Claro, digo, una de las labores precisamente, y es nuestra intención en programas como todos los programas que al final transmite el Tribunal Electoral dentro de las diferentes áreas de especialidad jurídica y los diferentes enfoques que se le dan a los problemas jurídicos que se resuelven en este órgano jurisdiccional, es precisamente eso, ¿no? El tratar de ser difusores de la labor de impartir justicia. Y bueno, pues los invitados son los que nos aterrizan esas cuestiones de manera muy puntual, muy acertada. Gracias a su intervención, pues el público puede conocer ciertos vericuetos que son difíciles de entender. Están las sentencias, obviamente, que son públicas, están los debates del pleno de este tribunal que también son públicos, pero nunca está de más el ejercicio, digamos, de especulación, de análisis, de diálogo, de debate, si se da, respecto de cómo se resuelven estas cuestiones y tratar de clarificar precisamente es uno de los objetivos de este programa. Otra de las cuestiones que se planteaban también en este asunto era pues hasta dónde podíamos realmente exigir el cumplimiento a rajatabla de la normativa, en este caso el artículo 471, y creo que se resuelve muy bien, se hace una ponderación que consigue cierto equilibrio precisamente en vistas a cómo está integrado todo el sistema y cómo funciona toda esa cadena que va desde el conocimiento de los hechos por parte del denunciante, la presentación de la denuncia, las labores que se tienen que hacer en estos casos para poder indagar lo necesario y suficiente para saber si se admite o no. Y luego vienen también otra serie de cuestiones, porque es decir, la obligación, digamos, de mejor proveer implica una serie de elementos informativos que se tienen que traer al expediente, que se tienen que analizar jurídicamente y valorarse. Entonces, nos encontramos con este artículo que es una dificultad que no se corresponde, como bien decía Luis, con la materialidad de la complejidad de estos problemas, pero seguramente vamos a ir pues resolviendo muchas cosas. Creo que el correlato que hace la sentencia de ese tipo de dificultades en la argumentación es muy enriquecedor porque pone realmente en contexto la complejidad de los asuntos, ¿no? Sí, así es. Retomando un poco también porque cuando inclusive yo creo, nos referimos a las sentencias pedagógicas, siempre es con un absoluto respeto al INE. O sea, creo que también, y también en la sentencia sí lo vimos, el respeto a todas las diligencias que llevó a cabo, por la congruencia que observamos que tenían o sea, eran congruentes con la materia de la investigación. Sí, no estaban de brazos cruzados. Sí, no, o sea, también tenemos que entender eso, o sea, que no fue de 24 horas y no querían hacer nada, no, para nada. Sí, hay un trabajo que se observó, y en esa medida fue lo que nosotros consideramos necesario que el justiciable observara. Mira,
vienes quejándote de que no se te ha admitido, vienes quejándote de esto, pero mira, hay una serie de indagatorias que se han realizado que tienen congruencia con lo mismo que tú estás, porque yo creo que también el denunciante no espera una resolución nada más de resuelve 24 horas, o sea, lo que espera es que tenga un resultado, ¿no?, favorable, obviamente para él, pero bueno, finalmente un resultado, y creo que el resultado solo se va a obtener con la debida integración, porque también si vamos a integrar para que lleguen a la sala regional y no haya sustancia, pues yo creo que no fue la finalidad, a mí me parece que no fue la finalidad del legislador, que esto fuera rápido no importando el resultado. Yo creo que el resultado es proteger los bienes jurídicos del artículo 41 y del 134 constitucional. Eso creo que eso tenemos que entenderlo, tenemos que valorarlo en sopesar en cada sentencia que emita este tribunal, ¿no? Eso es lo que me parece que es lo fundamental de esto. Claro, y al final no podemos realizar todo un procedimiento cuando la base es deficiente, ¿no? Sí, evidentemente, ya comenzando por lo que son las etapas procesales, la admisión básicamente no puede ser tampoco a la ligera. Tratamos de encontrar un equilibrio para que no dure demasiado las diligencias necesarias para poder saber de qué estamos hablando en principio, porque el planteamiento que podría en este caso hacer la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral a la hora de conformar ese expediente, pues debe de tener los elementos mínimos indispensables para que también a nivel jurisdiccional la sala especializada tenga material sobre el cual trabajar, incluso sumando las facultades para mejor proveer que la propia sala especializada tiene. Es decir, esto no se agota exclusivamente en los elementos que pueda aportar la unidad correspondiente, sino también pues, en todo lo que sea necesario. Y creo que precisamente las facultades de los órganos, tanto administrativos como jurisdiccionales en estos casos, conceden esa facultad con el fin de que sea lo más justa la decisión que se tome finalmente en una sentencia. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Pues nuevamente con ustedes ya en este que es nuestro tercer y último bloque, y me gustaría un poco que nuestros invitados nos contaran un poco las dificultades que tiene realmente la unidad técnica de lo contencioso electoral para poder responder a una serie de exigencias de naturaleza constitucional y legal. Hablamos de legalidad, de profesionalismo, de congruencia.
una serie de elementos que, pues, para encontrar precisamente de conjunto la funcionalidad, el equilibrio necesario, son realmente difíciles. Digamos que son muchas las exigencias para un tiempo tan breve, ¿no? Y fue núcleo de debate también en la sesión pública correspondiente. Así es. Creo que inclusive en el reglamento de quejas y denuncias el propio instituto fijó sus parámetros, los principios que iban a seguir, que son diversos y que incluso parecieran contrarios, ¿no? Porque ¿cómo puede ser exhaustivo si quiere ser expedito? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, creo que ahí ellos mismos están conscientes, creo que al momento que ellos pusieron, están conscientes de que esta parte tiene que lograrse, que tiene que buscarse. Sin embargo, me parece que cada cuestión que nosotros como tribunal le vayamos indicando, esa va a ser la aportación del tribunal en una colaboración con ellos, ¿no? Creo que finalmente, como todo, prueba y error de una legislación que tiene poco, no tiene ni un año, de un proceso electoral que está ya en funciones, creo que finalmente la unidad va a lograrlo, va a tener ese profesionalismo, esa experiencia que tiene el antes Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, finalmente se va a lograr. Creo que parte de lo que la sentencia en el fondo tenía es dejar esta reflexión. ¿Vamos a privilegiar la naturaleza de un procedimiento sancionador sumaria o vamos a privilegiar también lo que es la protección de los bienes jurídicos del 41, ¿no? Y del 134? Constitucionales. Creo que es un debate que no está acabado. Ayer, en la sesión de ayer y en la sesión del 13 de noviembre que se resolvió este rebocho, fue materia de esto. Creo que finalmente para el auditorio también válidamente va a tener que reflexionar en este punto. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿La naturaleza expedita de un procedimiento o la protección de unos bienes o decisiones fundamentales que están en la Constitución? Y creo que ahí dejaría yo la reflexión en este punto, ¿no? Claro, y además creo que la racionalidad jurídica es precisamente el elemento conectivo de todas estas cuestiones. Encontrar un equilibrio no es fácil, pero creo que racionalmente se puede llegar por lo menos a cierto consenso entre las diferentes discrepancias normativas que podemos encontrar en el análisis de problemas en un contexto similar a este. Luis, ¿a ti te parece que realmente los argumentos, más allá de ser en sentido riguroso dogmáticos con lo que señala la ley, están buscando la practicidad racional para poder resolver este tipo de dificultades en las que tenemos, pues, valores encontrados o en este caso derechos encontrados? Sí, y digo, y no necesariamente encontrados, yo diría que más bien complementarios, ¿no? Porque aquí, vaya, se persigue la finalidad de que se da en la Constitución, ¿verdad? El 134, en el efecto en las campañas, ¿verdad? De no propiciar inequidad. Por otro lado, también que se vuelva un instrumento efectivo para los justiciables, ¿no? Un instrumento efectivo significa un instrumento eficaz. Este instrumento eficaz, pues va de la mano, para hacerlo necesita ser un instrumento que sea contundente y se resuelva rápidamente. Entonces, yo creo que se pueden, exactamente, el ejercicio de ponderación, pues va a dar más que nada la compaginación, ¿no? De estos dos valores que no necesariamente, aparentemente o de en primera instancia pudiera ser que están en colisión, pero realmente yo creo que en la sentencia se evidencia que pueden compaginar, ¿no? Así es. Inclusive, déjame decirte que aquí se está combatiendo una omisión, ¿no? De parte de la unidad investigadora. Como tal, hasta el propio recurso está sirviendo para ello, ¿no? Como un paliativo, ¿no? En esta situación fáctica. Porque si no llega a esta instancia, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué estuviera pasando realmente? Pues seguiría, digamos, la unidad técnico-contenciosa realizando diligencias, sí, pero también para él está la premura de que no se siga afectando esa posible contienda, ¿no? En la que va a participar como precandidato. Más en el caso que se negaron las medidas cautelares, claro. Entonces, aquí mismo la propia resolución va a servir para eso, ¿no? Para paliar estos efectos de la demora, ¿no? En la integración o antes de la admisión de lo que es la denuncia, ¿no? Yo creo que esto es algo importante. También la cuestión recursiva es algo que también quisiera tocar, ¿no? Porque si aquí el recurso va contra una omisión y entonces es importante que se diga que se constriña a la autoridad a seguir, a ya darle, digamos, finalizar esta fase indagatoria. Pero por otro lado también está la situación de que ¿qué tanto un recurso a la vez podría, o sea,
¿qué tanto se podría cuestionar a través de un recurso lo que va desarrollándose en ese tipo de procedimientos? Yo creo que no podría llegarse tampoco al exceso, porque entonces atentaría contra la prontitud. Vamos al extremo opuesto. Nos iríamos al extremo. Yo creo que ahí también sería bueno que se fuera sentando, ¿no? Presente, es decir, en qué momento va a intervenir el Tribunal Electoral en resolver ese tipo de cuestiones y en qué casos tendría que abstenerse, ¿sí? Y dejar que la propia autoridad, digamos, siga desarrollando sus indagatorias, ¿sí? Y bueno, pues ahí determinar de qué elementos se va a hacer para efecto de ver si se cometió o no infracción a la ley electoral, ¿no? Claro. Ya por último, me gustaría que cada uno de ustedes me expresara su opinión respecto de los efectos, y no hablo específicamente de los efectos jurídicos de la sentencia, que bueno, pues creo que están ahí y son accesibles para cualquiera que pueda consultar esta sentencia, que quiera hacerlo tanto a través de las sesiones públicas que han sido siempre grabadas y están a disposición del público en internet, sino también a través de la practicidad del enfoque, es decir, cuáles son los efectos pragmáticos inmediatos que podríamos esperar de una sentencia desde el enfoque de la pedagogía que implica el ejercicio jurisdiccional. Sí. Creo que en este caso es evidente. Apenas estamos grabando, estamos en este programa y ayer ya se resolvió una parte de este mismo asunto que ya tenía la Sala Regional Especializada. O sea, estamos hablando se resolvió el 13 de noviembre y ya ayer ya estaba en otra situación. O sea, la agilidad que nos ha dado y lo que logró, los efectos que logró esta sentencia fue eso. La agilidad que necesitaba el denunciante para resolver su asunto se está dando, finalmente se está dando. Tal vez no en los 24 horas se dio, pero sí creo que un prudente término de un mes creo que es suficiente para esto. Logró su cometido, pienso yo, de acotar estas diligencias que estaban en su justa dimensión y lograr ese equilibrio. ¿Qué es lo que se va a pretender y qué es lo que va a pasar con todo esto? Creo yo, finalmente se va a lograr el justo medio. Con eso yo me quiero quedar. Se va a lograr el justo medio. Con estas sentencias lo que vamos a ajustar es el INE decirle, tienes que investigar, pero también tienes que ser de forma razonable. De esa forma razonable, ponderar cada uno de los asuntos y resolver en consecuencia. Y eso creo que es lo fundamental de esta sentencia, ¿no? Y creo que el magistrado Carrasco atendió de manera muy puntual esas cuestiones porque al ordenar el cese, digamos, ya de esas pues actividades de indagatoria previa, lo que está diciendo es tampoco puedes prolongarlo en exceso, ¿no? Lo que decía Luis, no podemos irnos tampoco al extremo opuesto y tratar de alguna manera de que este precedente sea una guía no rigurosa en sentido estricto, porque sabemos que cada caso tiene sus particularidades a las cuales es necesario atender, pero sí tratar de alguna manera de hacer ver a la autoridad responsable, en este caso al quejoso y a la sociedad en general, que se trata de cuestiones que deben atender a diferentes aspectos, siempre tratando de proveer justicia de la mejor manera, ¿no? Claro. Al final de cuentas, la obligación de proveer justicia de órganos, como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen muchas aristas y todas ellas tienen que ser analizadas desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo atendiendo a la practicidad que cada uno de los problemas exige, sin dejar de lado la necesidad de seguir tutelando la protección de los bienes jurídicos correspondientes en cada caso. Y más ahora que estamos a punto ya de iniciar un nuevo proceso electoral, vamos a encontrarnos con muchas particularidades que seguramente pues es imposible recoger en una sentencia, ¿no? Materialmente no podemos analizar todas las dificultades que el marco legal deja para ya poner en práctica las cuestiones que nos ordena y que pues tiene que tener en cuenta diferentes elementos, cada uno con sus diferentes valores y vinculados además al ejercicio de diferentes derechos, porque tenemos, por ejemplo, la obligación de los servidores públicos de informar de sus actividades. Entonces, en el caso de esta senadora, que es objeto precisamente de la denuncia por la difusión de su segundo informe, pues nos encontramos con el otro lado de la balanza, hasta qué punto tienen realmente la obligación de rendir cuentas de la labor, en este caso de representación como senadora que tiene, y en qué medida también deben informar a la ciudadanía en general sobre lo que han hecho. El equilibrio de la difusión de la información de las labores que realizan pues quienes están en cualquiera del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es difícil. Y es difícil porque precisamente pues sabemos que se han utilizado muchas veces esas obligaciones para llevar información que de alguna manera pudiera inclinar la balanza electoral en favor de candidatos o partidos.
Y la complejidad de esos asuntos implica también pues, la necesidad que reiterábamos desde un principio de realizar una labor de investigación coherente, exhaustiva en la medida de las posibilidades, atendiendo a los tiempos que deben ser lo más breves posibles. Y aquí creo que el meollo, y va a ser una cuestión que seguramente pues, se verá ya sobre la práctica, va a ser hasta dónde alcanzan, por ejemplo, para en el caso de radio y televisión, bajar los anuncios respectivos, en qué momento estamos de alguna manera coartando el derecho de los legisladores a poder transmitir finalmente a sus representados las labores que han ido realizando y en qué medida se está inclinando la balanza. El contenido mismo de la información que se difunde en virtud de la realización de estos informes, pues tiene mucho que ver. No es lo mismo decir, pues miren, nosotros como senadores o diputados decimos A, B y C, a decir, hemos hecho todo muy bien y voten por mi partido. Esas son precisamente las cuestiones que se dilucidan en un proyecto de sentencia y en cada caso en particular, ¿no? Luis, ¿tú qué opinas en esa perspectiva, digamos, que podríamos, pues de alguna manera aventurar sobre los efectos que tiene una sentencia de esta naturaleza? Pues muchos, digo, desde el punto de vista, como habíamos comentado, pedagógico, ¿no? También es un punto de partida, ¿no? Que es importante, ya es un punto de partida como tal. De ahí en adelante deriva otro tipo de discurso, ¿no? Otro tipo de polémica. Yo creo que sienta un buen precedente, y digo que lo sienta porque realmente hay un tratamiento de fondo, ¿sí? No hay porque a veces habrá sentencias que son elusivas del tema, aquí se trata el tema como tal, y por lo mismo, inclusive hay un voto particular ahí, ¿no? Que me llama la atención, de parte del magistrado Flavio Galván, donde él analiza también el plazo y dice, bueno, pues aquí vamos a hacer a un lado lo que es el reglamento. Vaya, es importante que haya esa discusión, ¿no? del tema. También el voto particular aporta, y en fin, yo creo que hay un nuevo reto, ¿no? para el Poder Judicial, ¿no? Que es precisamente en las resoluciones de estos asuntos, ¿apremia el tiempo? Sí, apremia el tiempo. Pero también es importante dejar sentadas las bases para efecto de que la autoridad que está implicada en la indagación de este tipo de asuntos, pues cumpla con su cometido, ¿no? O sea, para la unidad que está encargada de la investigación de este tipo de asuntos, yo creo que la propia sentencia le va a dar luz, ¿no? Para decir, bueno, aquí entonces vamos a realizar este tipo de diligencias, no nos vamos a demorar tanto, y entonces va a ir, digamos, no solamente va a aportar para el caso o para el justiciable de este caso concreto, sino también para la propia unidad que está encargada de realizar este tipo de indagatorias. Claro, y al final una de las cuestiones fundamentales es, pues, en la medida de lo posible, dar certeza a las autoridades, en este caso, de hasta dónde puede alcanzar su actuación en el ejercicio de sus facultades de investigación, por ejemplo, también en la medida en la que el propio Instituto Nacional Electoral tiene una facultad reglamentaria que le permite pues, autorregularse en función de cómo van surgiendo las diferentes dificultades, materialmente cómo se presentan esos problemas y la manera en la que tiene que resolver, pues, a veces con muchísima premura, pero sin dejar de lado cuestiones que sean fundamentales para la resolución de los asuntos que les toquen, y más en este nuevo modelo híbrido en el que ya existe pues, una codependencia procesal entre la autoridad jurisdiccional y la autoridad administrativa, que tienen que integrar perfectamente su labor, de ahí la necesidad, por ejemplo, de realizar esos convenios, ¿no? Tratar de hacer armónicas las actuaciones de unos y otros, de tal manera que no queden desprotegidos los bienes jurídicos que tanto a nivel constitucional como a nivel legal y reglamentario, pues se ponen precisamente delante del justiciable y de los cuales puede echar mano para la protección de sus derechos, ¿no? Pues les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en este programa, sobre todo a quienes nos han hecho el favor de brindarnos su compañía, y pues los esperamos en la próxima edición de Sentencias a Debate. Hasta la próxima y muchas gracias.